En una ocasión, hermanos, una cadena de supermercados estaba festejando su cumpleaños, el cumpleaños de haber abierto las puertas al público. Entonces crearon como un evento, un festejo para premiar al usuario o al cliente número 1000 que llegara ese día, al número 1000 que entrara a las instalaciones de los diferentes supermercados y lo iban a premiar. Muy bien. Resulta que llega e ingresa el cliente número 1000 y era una mujer. Entonces se acerca un empleado, representante de la cadena, recibe a la señora, le da un ramo de flores hermoso, la abraza y le dice: por ser la cliente número 1000 del día de hoy, entonces reciba las felicitaciones y le obsequiamos este bono con esta cantidad de dinero que usted puede hacer, puede reclamar entonces aquí en la tienda. Entonces, después de entregarle el bono, entregarle las flores, le dice: señora, cuénteme, ¿para qué departamento, para qué sección venía? Y le dice ella: vengo para el departamento de quejas, porque me vengo a quejar. ¿Y saben algo, iglesia? Las iglesias tienen muchos departamentos, las iglesias tienen muchos ministerios, pero no tienen un ministerio o un departamento de quejas. Quizás lo necesitamos, pero ¿saben algo? Cada uno de nosotros quizás también necesitamos esa partecita de quejas, ese departamento, esa sección. Y creo que a veces mostramos más sabiduría alejándonos de aquel que nos critica, de aquel que se queja contra nosotros, que quedándonos a confrontaciones vanas. Pero es posible que a veces, y creo que muy a menudo, caigamos en el error de la crítica. Es posible que a veces caigamos en ese error de criticar o de ver lo malo en las diferentes situaciones. Es decir, a veces quizás caemos en ese error de ver siempre lo malo. Como dicen por ahí, vemos un edificio bien hermoso, le falta un solo ladrillo, ¿y qué es lo que vemos? El huequito del ladrillo que falta. Pero es posible también que a veces tergiversemos los objetivos, ojo con eso. A veces podemos tergiversar los objetivos o lo que se propone con algo, y lleguemos entonces, al tergiversar los objetivos, lleguemos a situaciones erróneas o a conclusiones erróneas. Es posible que a veces esa llamada lógica humana, lógica que nosotros en muchas ocasiones aplicamos, nos traicione, pero ojo, que en muchas ocasiones esa lógica humana nos traiciona entonces cuando la colocamos frente a la voluntad de Dios. Es un tema bravo y es un tema que a muchos de nosotros, yo podría decir que a todos, nos confronta. La lógica humana frente a la voluntad de Dios, la lógica humana frente a los objetivos de Dios. Es tremendo. Y creo que tenemos que aprender, hermanos, que ante los objetivos de Dios realmente no aplica la lógica humana. Y el Señor nos tiene una enseñanza hermosa para que analicemos, para que profundicemos un poco frente a este tema. Por eso los invito, hermanos, para que vamos al libro de Números, Antiguo Testamento, Números. Nos ubicamos en el capítulo 13 y vamos a leer a partir del versículo 25. Números 13, 25, y leo la palabra, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oh Padre, gracias por el día de hoy, gracias por permitirnos estar aquí en tu casa de oración. Gracias por tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, esté ministrando en esta tu casa. Que nos haga entender, Señor, que nos ayude a entender la enseñanza que tienes para tu pueblo, para nosotros hoy. Que podamos a través de esta porción de la palabra extractar enseñanzas para nosotros hoy, Señor, aplicaciones para todos nosotros hoy, Señor. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a través de la palabra de hoy, de la porción de la palabra de hoy, a mirar que la vida espiritual no se basa en la lógica humana. La vida espiritual no se basa en la lógica humana. Vamos a empezar a darle entonces claridad a esta porción de la palabra. Si nos ubicamos desde el versículo 1 del capítulo 13, observamos ahí que el Señor le da una instrucción a Moisés. El Señor le dice a Moisés: envía hombres que reconozcan la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán. Envía hombres, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de sus tribus, de las tribus, cada uno de ellos príncipe, o jefe entre ellos. Entonces, en obediencia a la petición de Dios, Moisés manda a un hombre de cada tribu para reconocer entonces la tierra. Y según el versículo 3, ellos parten del desierto de Parán, da la ubicación exacta. Y en los versículos 4 al 16 se da la lista de todos los 12 espías que Moisés elige o escoge o envía más bien a reconocer la tierra. De esos 12 nombres, debemos resaltar a 2 de ellos. A Caleb, ¿sí?, de la tribu de Judá, la vemos ahí en el versículo 6. Y resaltamos también a Oseas, de la tribu de Efraín, versículo 8. Pero este Oseas es el que en el versículo 16 nos damos cuenta que Moisés le cambia el nombre y le pone el nombre de Josué.
O sea que estamos identificando aquí a dos personajes, a Caleb y a Josué. Muy bien. Entonces, Moisés instruye a estos llamados espías y les da la instrucción clara de que reconozcan la tierra. Ahora, ¿cuál tierra? La tierra prometida. Esa es la instrucción clara que Moisés recibe del Señor y que Moisés ahora le da a los dos espías. Ahora, básicamente, ¿qué tenían que observar estos dos espías? Ellos tenían que observar si la tierra era fértil o árida, es decir, si la tierra era buena o mala, ¿sí? Y si sus habitantes eran fuertes o débiles, y si eran pocos o numerosos. Básicamente esa era la labor. Esa era la instrucción, la misión de los dos espías. Y los espías, nos dice aquí la palabra, dice que se encuentran varios de los descendientes de algunos personajes como Anac. Quizás se referían a clanes y no a individuos como tal. Pero además de gigantes y de ciudades fuertes, los espías encuentran que esa tierra lleva fruto en abundancia. Y para mostrar que tenían frutos en abundancia, entonces cortan una rama de un racimo de uvas. Tan grande el racimo que entonces la tenían que llevar con un palo entre dos hombres. ¿Ustedes se imaginan ese racimo? Un racimo de uvas tan grande. ¿Cómo sería la fertilidad de esa tierra? Que la tenían que llevar acá en un palo dos hombres. ¿Se imaginan el tremendo racimo de uvas? Y entonces al volver al pueblo, los dos espías dan su informe y lo empezamos a ver a partir del versículo 25, que fue la porción que leímos inicialmente. Entonces ellos afirman que de verdad la tierra es buena y que fluye leche y miel, y muestran el fruto que llevaron. Pero así resaltan de esta manera entonces las promesas divinas de entregar a Israel una tierra buena como había prometido el Señor. Pero tienen miedo, hermanos, pero tienen miedo de los pueblos fuertes, tienen miedo de las ciudades fortificadas y tienen miedo de los gigantes. ¿Qué tal estos espías? Es decir, sí, es una tierra muy buena, pero ojo, hay unos gigantes, esas ciudades están fortificadas, y son muchos y muy fuertes. Los espías, noten ustedes que mencionan a muchos pueblos identificados ahí en su recorrido, vemos ahí en el versículo 29. Y todos estos pueblos mencionados entonces causaron un miedo tremendo en estos espías. En la mayoría de los espías sí tenemos que aclarar, porque eran 12 espías, 12, y quizás 10 eran los que estaban dando este informe temeroso y lleno pues de miedo contra todos estos pueblos y gigantes. Y mirando esta, no sé si exageración o informe malo que estaban dando estos 10 espías, se dice que en una ocasión un joven le dice a su madre: madre, vi un tigre muy grande en el solar de atrás, un tigre grande. Y va la mamá corriendo a ver cuál era el tigre grande, y resulta que no era un tigre sino un gatito. Y la mamá, furiosa con el joven, le dice: te entras, te vas para tu cuarto, oras a Dios y le pides perdón por la mentira y la exageración que acabaste de hacer. Anda y te vas para tu cuarto. Pasaron los minutos y ella va donde el joven y le dice: hazme el favor, ¿oraste? ¿Hablaste con el Señor? ¿Le pediste perdón al Señor por la exageración y la mentira? Y le dice: sí, claro, mamá, oré y le pedí perdón al Señor. ¿Y qué te dijo el Señor? No, me dijo que tranquilo, que él al principio también creía que era un tigre. Entonces a veces tenemos la tendencia a agrandar o a exagerar los acontecimientos. Yo sé que sí. A veces tenemos la tendencia de agrandar o exagerar lo negativo. Y sé que muchos de nosotros tenemos esa tendencia. Entonces,
después de escuchar el informe de estos 10 espías, o llamémoslo de la mayoría de los espías, Caleb presenta entonces el informe ¿de qué? De la minoría. Podríamos decir que de dos, aunque aquí en esta porción no se menciona sino a Caleb. Josué lo vamos a encontrar en el capítulo 14, más adelante, por el versículo 6 en adelante. Y Caleb de alguna manera admite que hay unos enemigos fuertes dentro de la tierra, pero anima al pueblo a confiar en él, a confiar en Dios. Eso es lo que le dice Caleb. Básicamente le dice: confiemos en Dios. Si Él nos prometió esa tierra y nos dice que nos la dará, vamos y hagamos posesión de la tierra. Y los israelitas, hermanos, uno se aterra, porque es que los israelitas ya han visto grandes cosas del Señor. Imagínense, inicia con lo que hizo con los egipcios. Qué cosas tan maravillosas y grandes hizo el Señor ante el pueblo de Israel con los egipcios, para que estén dudando en este momento. Es por eso, iglesia, que el pueblo de ese entonces y el pueblo de hoy, ¿quién es el pueblo de hoy del Señor? Nosotros. Es por eso que debemos saber que con la ayuda de Dios, mis hermanos, nosotros podremos ir más allá que ellos. Hoy nosotros debemos saber, iglesia, y estar convencidos que con Cristo y en Cristo somos más que vencedores. Eso tenemos que estar con esa idea clara, pero ojo, pero en el corazón, no de labios. Porque créanme, hermanos, que el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, nosotros nos estamos llenando de frases de cajón en la vida cristiana y no estamos convencidos de lo que significa Dios para nosotros, no estamos convencidos de lo que significa Jesús para nosotros, no estamos convencidos de que Jesús es el Señor para nosotros y lo que significa es que sea el Señor para nosotros. Y ¿saben algo? Esos otros espías en ese informe que estaban dando una respuesta con una vergonzosa, y hay que tildarla así, con una vergonzosa falta de fe. Eso es lo que podemos ver ahí en esos espías con el informe: falta de fe. No podremos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Versículo 31 es lo que dicen ellos. Están sentados y con las manos cruzadas y haciendo llenar de miedo y de temor a todo el pueblo. No podremos ir a luchar con ellos porque son más fuertes que nosotros. ¿Dónde está la confianza del Señor? Con este comentario lo que estaban haciendo era desacreditar las promesas del Señor. ¿Qué le estaban diciendo al Señor? Usted es un mentiroso. Eso es lo que le estaban diciendo al Señor estos espías. Y lo que podemos observar del informe de la mayoría de los espías es una difamación de la tierra y demuestra una falta de fe en las promesas de la protección divina. Falta de fe y falta de confianza. Y ¿saben algo? Esos espías tenían un complejo. ¿Sabe cuál complejo? El complejo de la langosta. No podemos hacer nada porque somos pequeños y somos débiles. Ahí lo dice. Ahí en el versículo 33, el complejo de la langosta. Pero ¿saben algo, iglesia? Ese complejo nos acompaña hoy a todos nosotros. Ese complejo nos acompaña hoy al pueblo de Dios hoy. En la evangelización, en compartir el evangelio, cuando compartimos el evangelio, nos enfrentamos a desafíos gigantescos. Claro que sí, nos enfrentamos a gigantes. Y hay religiones falsas, hay materialismo,
hay indiferencia y hay apatía hacia las realidades espirituales, hay ideologías políticas, hay ideologías económicas que compiten contra la lealtad de los hombres. Eso es lo que nos rodea hoy. Y nosotros somos pequeños y débiles, nos consideramos así, nos sentimos así, pequeños y débiles. Tenemos aún el complejo de la langosta. Tenemos que reconocer. ¿Por qué nos da temor hablarle a alguien? ¿Por qué nos da temor presentar el evangelio a alguien? Porque nos sentimos débiles y pequeños ante él. Lo vemos como un gigante. Eso es lo que pasa, hermanos. Ese complejo nos sigue acompañando. Pocos en número nos consideramos y poco en recursos limitados, mejor dicho. Pero ¿saben algo? ¿Sabe cuál es la limitación más importante en el pueblo de Dios? ¿Sabe cuál es la limitación más importante? La falta de fe. Esa es la limitación más grande del pueblo de Dios. O sea que es la limitación más grande de nosotros. ¿Dónde está nuestra fe, nuestra verdadera fe? La verdadera fe, iglesia, no es un optimismo irrealista, para que seamos claros. O más bien, perdón, corrijo, no es la falta de fe, sino la verdadera fe. No es un optimismo irrealista. La verdadera fe, claro, reconoce que hay problemas. Y debemos reconocer que hay obstáculos y problemas. Pero cuando hay obstáculos y problemas, cuando hay una verdadera fe, entonces miramos todo ello desde la perspectiva de ¿quién? Desde la perspectiva de Dios, desde la óptica divina, desde los objetivos de Dios. Entonces la verdadera fe no es que no vamos a ver problemas, claro que los vamos a tener, pero los vamos a mirar de manera diferente, porque los vamos a observar desde la perspectiva de Dios. Dios nunca, iglesia, ha negado la presencia de enemigos y de desafíos reales. Los vamos a tener. En nuestra vida cristiana vamos a tener enemigos y vamos a tener desafíos que son reales, palpables. Pero el Señor, ¿a qué nos anima? A que lo miremos a Él, a que confiemos en Él y que no nos enfoquemos en nuestras limitaciones. Que ese es el problema real de nosotros, hermanos, y debemos reconocerlo. Nos enfocamos en nuestros temores, en nuestras debilidades, en nuestras limitaciones. No, pongamos los ojos en Él y Él dirige, Él controla, Él nos da el poder, Él nos da la seguridad, Él nos da la confianza. Dios nos anima a confiar en sus promesas. Dios nos anima a confiar en su poder en lugar de confiar en nosotros mismos. ¿Y saben algo? Yo creo que ahí es donde radica el problema. Siempre estamos enfocados en nosotros mismos, en lo que soy capaz, en mi inteligencia, en mi capacidad, el enfoque está en uno mismo. No, hermanos. Tenemos que enfocarnos en los objetivos de Dios y echar para adelante. Echar para adelante, que Él tiene el control. Y yo creo que ahí es donde radica el error de la evangelización de nosotros, hermanos. Y creo que el Señor nos está llamando, haciendo un llamado importante a nosotros como iglesia en la evangelización. A que no callemos más, a que nos levantemos, a que tomemos decisiones, a que compartamos el evangelio. Pero tenemos que compartir un evangelio que nosotros vivimos, un evangelio que nosotros sentimos. ¿Qué vamos a compartir? Un evangelio que no sentimos y no conocemos. Esa es la idea, esa es la realidad, iglesia.
Entonces, de acuerdo a esta porción de la palabra, subamos y tomemos entonces la tierra en posesión. Es decir, tomemos allá y compartamos el evangelio con confianza, que Él tiene el control y que podremos más que ellos contra esos gigantes que nos hacen ver pequeños y débiles. Iglesia, creo que el serio problema que experimentó el pueblo de Israel, creo que tenía su origen en que no habían prestado atención a las instrucciones que Dios les había dado. Es decir, no habían puesto atención a las instrucciones ni las habían entendido. Pero es posible que sea lo que nos pase a nosotros hoy, hermanos. ¿Dónde están las instrucciones del Señor para nosotros? Aquí. Las entendemos. Como no las entendemos, no las aplicamos. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel de este evento. No habían entendido las instrucciones que Dios les había dado. ¿Cuál era la función real o cuál era la misión de estos hombres? En ningún momento, mis hermanos, era evaluar si la conquista de la tierra era factible. Esa no era la misión. Vayan allá a ver si es posible que tomemos. No, Señor. Es que el Señor ya les había dicho que esa tierra se la daba. Tierra que les doy. Punto. Él dice, les la doy. Ya. Pero estos espías creyeron que era que iban allá a evaluar si era posible entrar o no entrar. Tremendo. Ellos solamente debían reconocer la tierra. Pues el Señor les había dicho que sería Él quien se las daría, no ellos quien la iban a tomar en sí. Era Él el que se las iba a dar. Y ¿saben algo? Yo me imagino que lo que el Señor pretendía con la misión de los espías era como darle un aliento al pueblo, era como alentar el corazón de todos ellos. Con el reporte quizás de todos los espías cuando vinieran y hablaran de todas las maravillas que habían visto, de todas las cosas hermosas que habían visto allá, de ese reconocimiento esplendoroso que habían tenido de la tierra, y entonces todos se iban a maravillar y se iban a entusiasmar de la tierra. Yo creo que eso era lo que quería el Señor. Yo creo que muchos de nosotros hemos soñado con unas vacaciones o con ir a un sitio y muchos de nosotros hemos tenido la experiencia que vamos donde la gente de viajes y nos muestra fotos y nos muestra videos del sitio para donde vamos, nos muestran las habitaciones, nos muestran las piscinas, nos muestran todo el mecato al que tenemos derecho y todo eso. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos animamos cuando vemos esas cosas hermosas que nos espera y no vemos la hora de estar allá, de que llegue el día, la fecha en que vamos a tomar las vacaciones. Y yo creo que eso era lo que quería el Señor con los espías, que vinieran con un buen informe y animaran al pueblo. Pero por no haber entendido la naturaleza entonces de la misión, los hombres creyeron que Dios les había dado la autoridad para decidir si la misión era factible o no. Y saben una cosa, este error de los espías le salió caro al pueblo, le salió muy caro al pueblo. ¿Y saben por qué le salió caro a todo el pueblo? Porque no tuvieron entrada entonces al lugar reservado para ellos. No tuvieron entrada a la tierra prometida. Si ustedes leen la palabra, se pueden dar cuenta cuántos de ellos entraron a la tierra prometida, y se los dejo ahí como incógnita para que ustedes lo descifren en un buen devocional
que hagan en sus casas. Le costó caro a esta generación, a toda la generación entera, le salió caro el error de los espías. Y saben algo, es muy importante para nosotros tener en cuenta los argumentos que estos hombres presentan para justificar este informe negativo. Es muy importante para nosotros ver esos argumentos o tener claro. ¿Y saben algo? En las explicaciones que dieron vemos la más clara evidencia de una de las más comunes estrategias que utiliza el enemigo contra los hijos de Dios. Ojo que estamos hablando de una estrategia que usa ¿quién? Satanás. ¿Para quién? Para mí. Para mí. Aquí estamos viendo una estrategia que usa el enemigo para los hijos de Dios. Y consiste entonces en apelar a la mente del ser humano, presentando argumentos lógicos. Consiste en ¿qué? Llevarnos a nosotros a utilizar nuestra lógica. Tremendo argumento. ¿Para qué entonces? Satanás nos lleva a utilizar nuestra lógica. ¿Para qué? Para no reconocer la voluntad de Dios, para no obedecer la voluntad de Dios, para irnos en contra de los objetivos de Dios. Eso es lo que hace Satanás y nosotros le caemos en el juego. El enemigo nos lleva a utilizar la lógica humana en las cosas de Dios. Pero la vida espiritual no se basa en la lógica humana. Mucho cuidado con eso. Cuando el Señor nos pide algo en su palabra y nosotros con nuestra inteligencia tan amplia, que es lo primero que tenemos que tirar al piso, nuestra inteligencia, nuestros títulos, nuestros grados, nuestros puestos, todo. Porque en la vida espiritual no se basa en la lógica humana, ni en la inteligencia humana. Y eso es lo que utiliza Satanás. Nos lleva a que confrontemos lo que el Señor nos pide. No, que cómo va a querer el Señor que yo haga esto, cuando lógicamente, ¿qué va nuestra mente limitada a entender los objetivos del más grande y poderoso? Y no tenemos más que observar la vida de algunos personajes en la Biblia para entender que Satanás utiliza esta manera de hacer dudar a los hijos de Dios. Ustedes recuerdan cuando el Señor le hace el llamado a Moisés. ¿Qué le dijo Moisés? No, es que no me van a creer. Es que soy tartamudo. ¿Sí o no? 2. ¿Y qué más le dijo? No, es que yo soy muy insignificante. Dígame, eso es mentira. Desde el punto de vista lógico humano, eso es mentira. Eso es verdad. Pero iba en contra de ¿qué? Del objetivo de Dios. Entonces miren que Satanás lo lleva a uno a utilizar la lógica contra los objetivos de Dios, los propósitos de Dios. ¿Y qué pasó cuando Dios llamó a Gedeón? ¿Qué le contestó Gedeón? No, es que yo soy el más pequeño de una familia tan pobre. Eso era mentira. Eso era verdad. Pero iba en contra del objetivo de Dios. ¿Qué le pasó a Saúl cuando llegó David a competir contra Goliat? No, es que tú no tienes experiencia en las cosas de guerra. Eso era mentira. Desde el punto de vista lógico era verdad, pero iba en contra de los propósitos de Dios. Si en cada uno de estos casos vemos que la lógica estaba al lado de la persona que discutía con Dios, pero el asunto es que la vida espiritual no se basa en la lógica humana. Tremendo. ¿Y saben una cosa? Satanás usa
muy a menudo este argumento en los hijos de Dios para que no hagan la voluntad de Dios, para que no cumplan los objetivos de Dios. Ojo con eso, hermanos. Entonces, la vida espiritual no se basa en la lógica, al contrario, la lógica humana casi siempre es un estorbo para los que quieren avanzar en las cosas de la fe. Tremendo esto. Ojo con la lógica humana cuando estamos hablando de nuestra vida espiritual. Casi siempre es un obstáculo, casi siempre es un estorbo para el caminar o el avanzar en nuestra fe. Yo creo, iglesia, cuando nosotros hablamos de la lógica, o más bien cuando utilizamos la lógica humana, yo creo que Dios se ríe. Yo creo que Dios se ríe de la lógica, porque Dios no escoge a los que nosotros escogeríamos. Eso sí estoy yo completamente seguro. Yo no hubiera escogido a Carlos Cardona para predicar en una iglesia, de ninguna manera. Ni Dios hace las cosas que nosotros haríamos. Yo creo que Dios se ríe de nuestra lógica. Y saben algo, no hay nada de malo con razonar. Ojo, que eso quede muy claro. Claro que debemos razonar. No hay nada de malo en razonar. Pero a la hora de seguir al Señor, no son nuestros argumentos, no es nuestra lógica los que deben marcar nuestros pasos, dirigir nuestro camino, sino debe ser una convicción clara y profunda, absoluta, de que Dios sabe lo que está haciendo. Aunque las propuestas de Dios a nosotros nos parezcan ilógicas, ¿estás seguro que Dios sabe lo que está haciendo? ¿Tienes esa convicción? ¿Seguro, hermanos? ¿Tienes la convicción de que Dios sabe lo que está haciendo? Entonces, ¿por qué le refutas desde el punto de vista de la lógica? Hay cosas que el Señor nos pide que desde la lógica no la entendemos. ¿Entendieron los espías la lógica del Señor? Y aunque nos parezca ilógico, mis hermanos, si estamos completamente convencidos que Dios sabe lo que hace, simplemente acatamos, obedecemos y punto. Porque la vida espiritual no se basa en la lógica humana. Entonces armémonos pues, iglesia, armémonos pues de la fe. Pero una fe que se construye ¿desde dónde? Desde la palabra de Dios, no desde libros intelectuales, hermanos. Esto es lo importante. Esto es lo que transforma, esto es lo que cambia vidas, la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no te cambia, no te va a cambiar nada en la vida. Desarmémonos de valor y construyamos entonces nuestras vidas sobre la palabra de Dios. Y avancemos entonces en el proyecto divino, avancemos en el proyecto de Dios. Y el gran proyecto de Dios entonces es que evangelicemos y que compartamos el evangelio. Avancemos entonces, confiados en que Él sabe lo que está haciendo y que nos ha entregado a todos una misión. Y ¿saben algo, iglesia? Nunca podrás entender lo que Dios hace. Nunca podrás entender por qué Dios hace lo que hace. Eso no lo vamos a entender nunca. Pero si le crees a Dios, eso será todo lo que hace falta. ¿Alguien aquí le cree a Dios? Entonces eso es lo único que hace falta. No importa si entiendes lo que Él hace o no. Créele. Con eso basta. Aprendamos a confiar en el Señor por lo que es, no por lo que haga en nosotros, es por lo que Él es, por lo que Él representa. Aprendamos entonces a confiar plenamente en el Señor. Y saben algo, hermanitos,
usted y yo, somos los que tenemos que tomar decisiones. Toma decisiones. Debemos tomar decisiones en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar cristiano. Por ejemplo, ¿qué haremos con nuestra salvación? No juegues a que eres salvo. ¿Qué hacemos con nuestra salvación? ¿Qué haremos con nuestra vida, con nuestra misión en la vida más bien? Todos tenemos una misión, todos tenemos un llamado. ¿Qué vamos a hacer con la misión? ¿Qué vas a hacer con la misión? ¿Qué vas a hacer con tu misión? ¿Qué vas a hacer con la misión que el Señor te ha entregado? Porque a todos nos ha entregado una misión, a todos nos ha hecho un llamado. ¿Qué vamos a hacer? Hay que tomar decisiones, pero no podemos seguir jugando con nuestra vida cristiana. ¿Qué haremos con nuestra misión? ¿Vas a evangelizar o no? Tenemos que tomar decisiones y no hay excusas para evangelizar, sin excusas para evangelizar. ¿Y saben algo? Cuando hablamos aquí del pueblo de Israel, Dios llamó a Israel para que fuera luz a todos los gentiles, al pueblo de Israel para que fuera luz a todos los no judíos. Ese fue el llamado. Pero es que nuestra misión es la misma. La misión de nosotros como pueblo de Dios hoy es la misma, es ser luz para los no creyentes. Esa es nuestra misión. Debemos llevar las buenas nuevas de redención a todas partes, compartir la buena nueva, compartir el evangelio. Esa es nuestra visión, hermanitos. Ahora la pregunta es, ¿te sientes como langosta? Y por eso no evangelizas. ¿Te sientes tan débil, tan pequeño y los ves allá afuera como gigantes? Como más grandes que tú. No, tú estás con el más grande, tú estás con el más poderoso, y Él te guía en esta misión, en el cumplimiento de esta misión. Entonces no más sentirnos como langostas, no más mirarnos insignificantes, no más temores en el cumplimiento de nuestra misión. Vamos a marchar, iglesia, adelante, con confianza. Dios nos guía. Dios nos llevará y nos guiará hasta el destino que Él tiene para todos nosotros como su pueblo. Dios te guiará a ti hacia tu destino. Así que no más complejo de langosta. No más. No más aplicación de la lógica humana ante las cosas que el Señor te pide a través de su palabra. Aquí no aplica la lógica humana. Esto es lo que debe primar: la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, los objetivos de Dios. Y no hay objeción alguna a los propósitos de Dios. Así que cuando vas a objetar algo del Señor, recuerda, la vida espiritual no se basa en la lógica humana. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Padre, perdón, porque en cuántas ocasiones hemos objetado desde el punto de vista lógico, desde nuestra lógica humana, tus mandatos, tus objetivos, tu misión. Ayúdanos a entender tu misión, Señor. Ayúdanos a entender las instrucciones, a tener claras las instrucciones de cuál es la misión, para que nuestra lógica no la tergiverse y nos lleve
a resultados equivocados. Ayúdanos, Señor, a entrarnos en tu bendita y maravillosa palabra para entender con claridad tus objetivos, tus instrucciones, tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, para que con la convicción clara en ti, Señor, con la confianza total en ti, entendamos tu voluntad, la acatemos, la obedezcamos, Señor. Hoy nos vamos con la idea clara, Señor, que nuestra vida espiritual no se basa en la lógica humana, así que nos llevamos con claridad que no más la lógica en tus conceptos, no más la lógica en tus instrucciones, no más la lógica humana en tu voluntad. Te creemos y la confianza total está en ti. Te damos toda la honra y toda la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.